Aquí en el campo de batalla, hoy es día de manifestación del mundo rural, del sector primario y transportista. Bueno, esto es una guerra. Esperando a que bajen aquella, que ya parece que encontré el buey. Lo he visto esta mañana, ahora hace un momento bajar de ahí de la sierra. ¡Oh! ¡Oh! A ver si llega. Mira qué bonitas están aquí. Mira qué bonitas estas cejitas. Si tú quieres, tú... Esta parió el año pasado y va a parir ahora a Nicanora, que dice a Becerra, ¿os acordáis? Cuando aquella. Que aquella era la que parió el negro. Tengo que poner los crotales, pero un día por otro. Tengo un mes para ponérselo. Y esta va a parir a Nicanora también cualquier día, a ver si bajan aquellas para acá. ¡Oh! Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Mirad qué bonitas estas cejitas. La madre es mi preferida y la hija también. Madre mía. Es que tiene una ceja blanca. ¡Vamos! Miradla. Le echamos la soga y le ponemos el crotal ahora. Qué bonita, es como la madre. Si es que... Hostia, esta es la Pantoja. Esta no se puede una arrimar, que esta... Esta tiene pocos amigos. Es que voy a dejar las zapatillas, que venía... He llegado ahora de... ¿Me quieres? Es que este también hay que poner crotal. Si me quieres escribir... Ayer he tenido que comprar unas hachas, mirad. Unas hachas nuevas. Porque todas las herramientas las pierdo. Ya la Pantoja como mira. La Pantoja cuando mira es que mira de verdad. 14 euros las hachas. Y el mango 3. Quieto. Esa que abortó. No quedó preñada y estará cubriendo. Se lleva 2 días el toro. ¡Oh! A ver si aparece el buey ese. Que tengo que plantar cerezo. Ayer estuve en Plasencia, estuve en Carnicería Cabrera a comprar carne. Yo sin carne no soy persona. Si me quieres escribir... Ahí está el buey que me faltaba. 2 días sin verlo. Daros cuenta, venía de Plasencia y he dicho, voy a ir a las cabras. Pero he dicho, voy... Y tenía pensado ir por allá a buscarlo para allí. Digo, me cago en 10, voy a buscar el buey por allí. Pues ha aparecido. Y este ya también se está cubriendo, ya parió el otro día, ¿no la veis? Si está parido el otro día también anda ya cubriéndose, esta se cubre a los 4 días. Y este es el que me ha nacido negro, que me cago en esta vaca, una me pare berrenda, otro me pare negro. Me cago en 10. Y esta es la primorosa, la primera que me nació cuando traje las vacas y el becerro que ha tenido. La luna me sabe a poco, como canta marea. Madre mía, las manifestaciones que se van a liar hoy. Ahora van a ir para allá. Yo creo que esto va a ser un gran fracaso, pero bueno. Ira. Y viene el buey por allí y va el romerito a su compañero. Yo lo que digo una cosa, que es todo el mundo rural. Voy a limpiar la cámara de para acá. ¿Sabéis que esta es hija de la Pantoja, esta novilla? ¡Yeah! Vais a ver qué pelea, mira, ya empiezan, se pegan los bueyes, vais a ver cómo se enganchan. Ya vine bramando para acá, vais a ver cómo se engancha con Romerito a pegarse. Se pegan y están castrados. ¡Alegre! ¡Ay, alegre, bandolera! Esto de la manifestación esta, pues no está bien montado. Hay una tía, aquí el primero que viene tocando la flauta le seguimos todo. Ya mira viene el buey. Vais a ver cómo se engancha con este, y nada más llegar. Dios, se pegan a pegarse, a matarse. Y ya está Romerito escarbando. Dios, pelea. Los bueyes se pelean. Ah, pues no se han enganchado todavía, ¿eh? Mira cómo escarba Romerito. Escribir, ya sabes mi paralelo. Míralo, ya se enganchó con Romerito. ¿No veis cómo se pegan? Si están castrados, ¿por qué se pegarán tanto, macho? Miradlo.
Se enganchan a matarse y me lo matan. Mirad, es que romeritos más grandes se enganchan los bueyes, yo sé. Mira, ahí está el toro no los toca, ellos a matarse. No somos, míralo, oiga, estos bueyes tantos locos. Toro, pero ¿qué pasa? Romerito, es que Romerito es un guerrillero. Sí. Mirad, peleas de bueyes. ¿Quién dice que los bueyes no se pegan? Hoy que no. Míralo. Wendy, estos son como los españoles, recios como yo solo, en cuanto se pegan. Están así todos los días, por eso me está echando a ese buey fuera de aquí, el otro. El Romerito. Para el Romerito lo mando para las hamburguesas, pero de momento. Ya que lo quería tener 7 años, pero... Chacho. ¿Me quieres escribir? ¿Pero por qué se pegan? Ya van todas para allá a zumbarse todo. ¡Ah, Romerito, has perdido! Has perdido, te ha ganado el otro. Tienes Romerito. Ahora sí. Mira, va chorreando sangre del cuerno. Se ha roto el cuerno ahora. Me cago en 10, apunta el cuerno. Todas estas razas autóctonas son como los autóctonos, calientes de sangre. Las hembras son calientes de los machos guerrilleros. Si me quieres escribir, ya sabes mi paralelo. Andan paquitos berriondas ahora, todas estas novillas. Mira que la novilla también berrionda. Maldad seca en polvacas, todas salen calientes. ¿En qué luna estamos? Aprovecha, carretero, que te queda poco, que te vas a ir para el matadero. Ya que cubra las vacas grandes estas que han parido y ya se acabó. Es la línea de fuego. Romerito le gusta mucho pegarse, se engancha también con las vacas. Alegre. Ovilla. Ya está el que vamos a castrar, que el otro día no me dio tiempo a engancharlo. Que lo quería dejar para padre, para algunos si lo quisiera, pero como lo vamos a echar una soga, le ponemos. Qué recio va a ser este. Se te va a quitar la carrera de padre macho ya cualquier día. Hoy mismo que venga a pagar la verás. Romerito te ha pegado, Yo es que yo esto estoy un poco alucinando, pero un poco alucinando. Españoles, de bien. De hecho, pues ayer todo el día estoy para arriba buscando un rato y decía, cago en 10, es porque le pega a este, me lo está echando este. Romerito por la Santa Trinidad. Mira a ver que te pego un pescozón y te mando para el matadero. Que te quiero quedar hasta que tengas 7 años, pero ya tienes 2. Si me quieres escribir, ya sabes mi paralelo. ¡Vamos! Aquellas están para allí, no bajan de para allí. Esta va a parir, esta Nicanora va a parir, mira la becerra que tiene. Pues estaba preocupado por el buey ese, porque digo, yo sabía que este le pegaba. Claro, es que está birrión de aquella novilla también. Aquellas hijas no es hija de carretero, aquellas hijas de... Vino con la relojera cuando la compré. Andan todas birriondas, me cago en 10. ¿Tú qué luna les ha cogido ahora? Es que la primavera la sangre altera. Si me quieres escribir... Mira, el toro se monta encima.
No te montes en directo que me sancionan la cuenta. Eso es antinatural, dicen los animalistas. Antinatural. Hay que tener los niños en una yogurtera. Los bebés en la yogurtera. Si me quieres escribir... Pero para aquí está toda la gente trabajando, nadie está haciendo huelga, ¿no os dais cuenta? Nadie. Yo vamos a venir por ir para acá de Plasencia esta mañana, que iba a ir a Madrid, pero al final iba el Manuel, y le ha llevado la Manuel que tenía que ir a Madrid, le ha llevado a las 4 de la mañana se han ido a Madrid, por si estaba cortado Madrid. Para aquí está trabajando todo el mundo para ir con los tractores y con todo, ni manifestación ni hostia, aquí no pasa nada. Si es que la han hecho muy mal. Ha salido para ahí una tía que nadie sabe dónde ha salido. Han formado una asociación en 4 días. ¡Hala! Ya está. Nosotros que estamos todos quemados, ¿eh? La gente del campo estamos súper quemados, que hemos quemado años, pero años. Esto no viene de ahora, esto viene de años. Claro, aquí los sindicatos no hacían nada. Un montón de manifestaciones en Europa. España, los sindicatos de España no se movían. O ha cogido para ahí una tía que nadie sabe dónde ha salido. Hizo un grupo de WhatsApp y ahora ha formado una... ¿Cómo vas a ir a un campo de batalla formando una asociación hace 15 días o 20 días que la han formado? Dice ayer, tenemos un abogado de extrema derecha que nos va a defender gratis. Pero si el campo es de izquierda, si se han metido toda la política aquí, por Dios, madre mía. No somos políticos, el campo no entiende de política, pero nosotros somos todos de derecha. Ostras, no va nadie, a mí me llaman gente, pero un montón de gente dice, yo no voy a ir a ningún sitio, ni lo que tienen que hacer los sindicatos, que paso están que se muevan, porque somos todos, yo estoy en un sindicato, la mayoría de los agricultores estamos en sindicatos, los sindicatos no se mueven, lo que tenemos que hacer es presionar a los sindicatos, que paso están, no que salir para ahí una tía de la noche a la mañana, como toda la gente estamos quemados y como aquí no tenemos ningún líder que nos lleve al campo de batalla, pues el primero que te sale, así que está la tía más contenta que nada, que esto va a ser un gran fracaso, pero bueno. Algo hay que hacer, la cosa es así de clara. Pero cómo, vamos a ver, hay un montón de asociaciones, que yo he estado en asociaciones de esto, desde el sector primario, hay muchas asociaciones. Pues ahora se han formado otra nueva. Si esto igual que los grupos de WhatsApp, te meten en un grupo de WhatsApp y amaneces en 50. Pero ¿cómo hacen otra asociación nueva, como han hecho las deprisa y corriendo, porque había que hacerlo deprisa y corriendo? Porque las cosas no se pueden hacer deprisa y corriendo, que se está hablando del pan de mucha gente, de la comida de mucha gente. Cosas hay que hacerlas, hay que saber por qué se va a luchar y hay que saber con quién se va al campo de batalla. ¿Por qué ganaban los espartanos todas las guerras? Porque los espartanos iban todos a luchar y todos se conocían, iban todos a la una. Aquí, una tía que yo no sé ni dónde ha salido, pega para ahí 4 voces y ya todo el mundo, ¡vamos! Han creado una... Y dice que no es política, está toda la extrema derecha metida. Si no tiene que haber ni un político metido. A esa tía tenemos que mirar a ver si es agricultora, que lo mismo no es ni agricultora. O a ver de qué capital tiene. Lo mismo una super terrateniente. Y están utilizando, como España no se movía porque nuestros sindicatos no hacen nada, pues la primero que ha pegado voces, pues todo el mundo a seguirla. Yo voy a ir ahora. Pero vas por ir, porque dicen, pues vamos a ir por ir, como dice pues mucha gente. ¿Qué hacemos? ¿Vamos o no vamos? Yo qué sé, pues habrá que ir, yo qué sé. No vas motivado. Cuando hay que reivindicar y luchar por algo, hay que ir motivado. Y hay que ir con las cosas. Yo soy analfabeto, lo he dicho muchas veces, que ni he estudiado ni nada, pero hombre, hay que ser analfabeto, pero no tonto. ¿Cómo vamos a ir ahora mismo aquí? Un tractor está trabajando. Lo dice toda la gente. Han hecho una asociación nueva, otra nueva más. Pero es que ¿dónde están los que están de siempre? Aquí en Extremadura estaba ASEPRE. ASEPRE oficialmente creo que no ha dicho nada. Es que, ¿por qué no han dicho nada? Los sindicatos, ninguno. Pues entonces, ¿para qué estamos pagando sindicatos? Todos vamos a obligar a nuestros presidentes de los sindicatos que hagan algo, pero es que una tía de la noche a la mañana, que esa no quiere saber nada si pasa algo, que aquí si pasa algo, cada uno es responsable de lo suyo. Pero imaginaros que casi no se puede ir al campo de batalla, que lo que tengo yo dicho, que hay que luchar y hay que reivindicar, pero hombre, dentro de unas cosas de gente inteligente, gente con estudio y de cosas que estén formadas, no de la noche a la mañana, corriendo deprisa a montar una asociación. Ya tenemos una asociación, ¡hala! Y las que están ninguna. Y los sindicatos, ninguno.
Pero si esto es de risa, por Dios, de risa, de risa. Y como nosotros estamos todos ya quemados, hartos, pues al primer flautista que toca la flauta le seguimos. Parecemos ratas, porque el sector primario está desorientado, no tiene a nadie que lo guíe. Entonces, lo primero que suena, ¿qué están aquí todos los políticos? Hoy vais a ver a la alcaldesa de Torres allí representando por el campo. Gente que no tiene campo, gente que no le gusta el campo y gente que lo que quieren es aprovecharse del campo. Como esta tía rubia que yo no sé ni dónde ha salido. Yo la verdad la he conocido hace pocos días. Ya han hecho la asociación. Una asociación se hace en 24 horas, pero no hay que hacer una asociación nueva. Hay que estar con los que llevan tiempo, que ya saben cómo va, que hay gente agricultores de verdad, gente, digamos, es que esto yo no sé. Yo voy a ir, pero ir por ir. Es que esto es así, esto es ir por ir. Porque ni te representa esa tía, ni la extrema derecha representa el campo, ni nada. Esto es el campo, verás. No, dice, no hay políticos. Pero tenemos un abogado de extrema derecha que nos va a defender. Hombre, pues son oportunistas, como sabe que el campo está desorientado, no tenemos guía. Nosotros no tenemos un líder, estamos totalmente el campo solito desde la mano de Dios. Nuestros sindicatos no hacen nada, ¿lo sabéis todo? Pues esto es para reírse. Esto es todo el ejército de Pancho Villa, que lo tengo dicho, el ejército de Pancho Villa, cada uno dispara para un sitio. Pero el caso es hacer ruido. Guerra, tantos queremos guerra, pero ¿qué guerra? Hay que reivindicar, hay que luchar, pero para eso hay gente preparada y que lo haga. Yo no estoy preparado, ni soy un analfabeto, ni jamás me pondría de líder en nada. Pero hombre, que se juega con el pan de mucha gente y con el sufrimiento de muchas personas. Hay que hacer las cosas con un poco de solera. Creo yo, vamos, yo creo así. Yo sí, yo le apoyo y voy a ir para allá, pero que no, las cosas hay que hacerlas mejor estructuradas y mejor hecho. Y lo bien hecho, bien parece, y ya está. A mí que nadie me diga que yo soy ningún traidor, porque más de 2.000 ganaderos me hablan todos los días y más de 3.000 y todos me lo están diciendo. Y dice, ¿pero qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es que no saben ni a mí que me preguntáis, yo estoy igual que ellos. Digo, yo conocí a esa tía ahora. ¿Y quién es esa tía? Yo qué sé, pues una tía que salió para allá, ha dicho 4 vídeos y todo el rato la frase, Zapatero, digo Zapatero, es que me equivoco de Zapatero. Vamos a poner presidente, no vamos a poner presidente, vamos a que se solucionen los problemas que tenemos en el mundo rural, que no es de España, a nivel, os lo digo, a nivel de Europa. No hay que ir a por ningún presidente por nada, igual que, es que Francia, nosotros en España nos tienen adoctrinados, y os lo digo así, claro, en España estamos adoctrinados, nuestras fuerzas de seguridad están adoctrinadas para defender y obedecer al político de turno. No están para obedecer al pueblo, jamás las fuerzas de seguridad nos van a defender. En Francia pueden hacer lo que quieran, porque sus fuerzas de seguridad están con el pueblo. Aquí tú vas con un tractor y te metes en una autovía sin autorizaciones, como quieren algunos, y al que va con el tractor le van a meter una denuncia que ese no va a tener subvenciones bastante para pagar. Porque nuestras fuerzas de seguridad no van a mirar para otro lado, van a ir a por nosotros, porque los mandan los políticos. Es así, España es un país de pelota, toda la vida lo hemos sabido. El terrateniente y el pobrecito y el mamporrero, siempre ha sido así. El mamporrero del rico, que es el que tortura al pueblo. Otro decir a la fuerza de seguridad que miren por nosotros, van a decir, por vosotros, yo miro por el político, aunque mandaran los de Podemos. Porque están adoctrinados para obedecer al político de turno. A ellos le importa que nosotros sí, vosotros pasaros de la línea. Que esto no es Francia, que nos arruina, al que le cojan lo arruinan de por vida. Por eso las cosas hay que hacerlas sabiendo, partiendo del país en el que vive, de la cultura en la que vivimos, que es verdad que en España hay mucho mamporreros de la época de Catapún. Todos los ricos de pueblo han tenido siempre a los mamporreros, que eran los que torturaban al que le tenían envidia, al que hacían todo lo que daba la gana. Pues eso sigue haciendo hoy en día. Hay que partir de esa cultura, saber la cultura nuestra y saber dónde te metes y decir, vamos, hay que hacer, claro que hay que reivindicar, pero hay que ir pues, estructurado. Tenemos sindicatos, vamos a obligar a los sindicatos a que hagan algo, para eso le pagamos. Hacer las cosas bien, porque puede fastidiar a mucha gente, se puede pasar muchas cosas y aquí sálvese quien pueda. No, esa rubia se ha hecho famosa, no famosa. La van a meter en cualquier partido político, esto es derecha, de un pez gordo de pa'lante y se acabó. Esa es lo que va a sacar. O en Asaja, que también son de derecha. Lo que pasa es que Asaja tampoco ha metido, pero en algún sitio va a entrar a trabajar esa tía. Esa tiene trabajo fijo, un sillón. Y mientras tanto,
Los verdaderos rompeterrones, mira, para hay unos con los tractores labrando, otros quemando ramas, ¿y qué vamos a hacer? Si nosotros nada más sabemos que trabaja y no tenemos a nadie, esto es una vergüenza, una vergüenza. Aquel primero que viene tocando la flauta le seguimos. Hay que hacer las cosas un poco regular, que yo creo que, vamos, yo digo lo que pienso, a mí me da igual. Yo no creo en ningún paso de la política total, pero que metan a la política como se está metiendo aquí ya, esto ya es vergonzoso. Millones, cientos de agricultores son de izquierda. Cientos, cientos. ¿A qué vienen a meterse a extrema derecha? Pues todos esos de izquierda ninguno va a ir. Mira, para eso eran los tractores. Y ahí hay un tractor, aquí hay otro trabajando. Porque la gente no se fía, como no es... ¿Está? ¿Y quieres tu paradero? Esto no es así, las cosas hay que hacerlas coherentes y ya está. Yo para que la gente estamos muy quemados y al primero que toca la flauta le seguimos, pero hombre, hay que saber a quién se sigue y en los pasos. Y cuando uno dice vamos a conquistar ese cerro, pero hay que saber para qué lo vamos a conquistar. Porque sabe si es porque... Ya. Ya que el novillino, que aquel becerrino tiene nada de meses, y miradlo, carbando recio que es, porque andan las vacas calientes. Y eso, al que le duela, que le duela. Yo voy a ir para allá, pero ¿cómo va? Pues va sin motivo, sin saber a qué vas. Y he venido para acá de Plasencia y toda la gente trabajando. Aló, es que las cosas hay que hacerlas bien, os lo tengo dicho. Que es el pan de mucha gente y es la vida de mucha gente y no se puede seguir a la primera camino a la salta para esa rubia, pega 4 voces y le seguimos todo. Esto es como aquello, como los lémures que se tiran de un barranco, pues eso nos va a pasar a nosotros. Que sí, que nosotros vamos a seguir cualquier día, cualquiera nos caemos todos por un barranco. Se tira uno por todo detrás. Hombre, hay que tener un poco... Sabemos que todo está mal, pero hay que hacer las cosas... Hombre, las cosas están mal, pero es que esto es el pan, el dinero y muchas cosas de muchísima gente. No se puede... Guerra, guerra. ¿Pero qué guerra? Guerra habrá que saber qué guerra hay que hacer. Y muchas cosas. El otro día uno, no hay que sanear ni una vaca. ¿Cómo no vas a sanear las vacas? Si sabemos todos que viene una epidemia y se nos mueren todas las vacas. Hay que hacer unas leyes de saneamiento acordes a la realidad. Sanear sí, pero por ejemplo sanear becerros que van a matadero, pues no. Sanear cada 6 meses no. Hay que quitar cosas de esto de cuando nos restringe la finca y todas esas cosas, sí. Pero hombre, saneamiento, claro que hay que sanear, los animales tienen que estar sanos. Pero quitar muchas cosas que aquí no sabemos ya algo. Aquí están utilizando el campo para la política, lo tengo dicho hace días. Ya no sale una rubia, hacen una asociación. ¿Qué credibilidad? A nivel europeo vamos a tener el campo español, que cada vez que hay una movilización se hace una asociación nueva. Claro, que vos te tiranos de Europa. Mira, estos tontos españoles han creado una asociación de la noche a la mañana para ir a la manifestación. No, hombre, eso no se hace así, las cosas hay que manifestarse, claro que sí. Tenemos derecho a manifestarnos y a reivindicar nuestros problemas. Para eso está nuestro sindicato, que estamos todos en sindicato. No para gestoría. Presionar a nuestros sindicatos para que se unan. Asociaciones de agricultores, hay montones, montones. Claro. La gente va. Pero ¿a qué? ¿Cómo vas? Si es que no podéis ver, esto está para aquí lleno de gente trabajando en el campo, que no va nadie. Os lo digo yo que no va, que esto va a ser un fracaso por eso. Porque está helada la piedra. Porque va un fracaso porque no hay un líder. Os lo digo, aquí el primero que toca la flauta le seguimos todos porque necesitamos algo, pero no lo encontramos. Si me quieres escribir, ya sabes mi para. Entonces, como somos huérfanos, que no tenemos a nadie, ¿qué hacemos? Pues tendremos que ir, yo voy a ir después para allá, habrá que ir para allá, tú verás lo que le digo yo a toda la gente, habrá que ir. Pero claro, dicen todos los agricultores y ganaderos que yo hablo con mucho. Sí, hay que ir, pero es que hay que ir. ¿Pero quién es esa tía? Y esto ya es que no sabemos ya ni a dónde vamos. Yo qué sé, pues yo que sé, vamos a cortar la carretera, ¡hala! Y ya está. Hombre, las cosas hay que hacerlas que se juega con el pan. Y luego el cortar una carretera,
Imaginaros que una persona con una ambulancia se puede morir, una persona que pierda su trabajo, que pierda un negocio, que pierda un vuelo. Mira, esta mañana mi muchacha tenía que estar a las 9 en el aeropuerto, a las 9 será el avión. Pues a las 4 de la mañana hemos tenido que salir para allá por si estaba cortada Madrid o lo que fuera. Yo, se ha tenido que levantar la muchacha a las 4 de la mañana que podíamos haber salido a las 5 o a las 6, que en 2 horas estamos allí. Por eso hay que tener las cosas muy bien estructuradas. Dice, ¿está todo bien? No, esto se piensa que son grupos de WhatsApp. No, si decía la tía, un éxito, he hecho un grupo de WhatsApp y se ha llenado. No, se ha llenado. A mí me habéis metido a la fuerza en todo. Ni permiso me han pedido para meterme en los grupos. Que no, que eso es lo que nos ha pasado toda la vida al campo y esto jamás lo enderezaremos. Pero no tenemos a nadie que nos mire. A nadie. Se aprovechan todo y ya está. Ya, sí, ahora está metida a la derecha. Que yo soy antipolítico, pero yo sé y entiendo que hay millones de ganaderos de izquierda. ¿Cómo va a ir gente de derecha a mover aquí una...? La gente sí o sí en España tienen ideología. O eres como yo, anti todo, y que después te das cuenta que aunque seas anti todo te quieren utilizar, pues ya está. Porque ahora mismo yo voy a donde están estos y ya eres de derecha. No, hombre, yo no soy de ningún partido, no creo en ninguno. Pues nada. Pues perdemos una batalla y los políticos se ríen, Europa se ríe y todo el mundo se ríe. Dice, esto al primero que toca la flauta le siguen. ¡Qué desastre! Yo no conocía a esa tía, vosotros la conocíais. Yo ni sabía ni quién era. Ni nada. España estaba quemada, está quemada. El sector primario está reventado. Estamos mal, porque no valen los productos, estamos sometidos a unas leyes, burocracias brutales, y esto, sí, la restauración de la naturaleza, es que es un desastre, ¿vale? Pero para eso tenemos sindicatos y tenemos asociaciones, a imponer asociaciones de agricultores, montones. Ya las ha hecho otra nueva, tócatela. Éramos pocos y parió la abuela, como dice la canción, madre mía, madre mía. Y encima tenemos un abogado de extrema derecha que nos va a defender. Y lo dice él. Hostia, qué desastre, qué desastre. Eso es lo que siempre nos ha pasado a los españoles. Luego cuando nos unimos, sí, verdad que reventamos, pero hasta que nos unimos nos cuesta mucho. Así que en Europa se ríen de nosotros y de esto, bobo. Al primero que toca la flauta le siguen. Bueno, los sindicatos, a mí mi sindicato ni me ha dicho nada. Mamá, acaba de llamar ahora para cosas del muchacho, está todo el mundo trabajando. Madre mía. Ahora pasa algo. ¿Y quién es el responsable? Dicen que cada uno es responsable de sus actos. Ya, pero hay gente que está muy quemada y gente que puede liar alguna sin querer. Claro, ¿luego qué? La rubia esa nos va a ayudar. Esa va a ayudar. El abogado ese de extrema derecha te va a ayudar. Y si lo que sales a mirar por la derecha para que le vote la gente. Del momento que se mete por medio la política, ya, mira, hay que la coge el toro. Del momento que se mete la política se acabaron los... Me va a llamar a la del sindicato, muchacho, tiene que hacer un curso ahora. Mira. Hacho, qué peso de encima me he quitado cuando ha aparecido este buey. Digo, me cago en Dios, si le va a pasar como a la vaca. Si quieres tu paradero... Bueno, vámonos a las cabras. Y luego vamos a ir para allá, vamos a ver alguna manifestación. El jueves es cuando se va a liar más gorda, creo yo. Pero no, esto no funciona, así no se hacen las cosas. Os lo digo yo que... Yo no entiendo, pero al ser analfabeto como soy, comprendo que las cosas tienen que hacerse bien. Porque a los analfabetos lo único que nos queda es hacer las cosas. ¿O no es verdad? Los analfabetos lo único que nos queda es eso. Que la gente que lo haga bien, porque si no... Pegar tiros por pegar tiros, pues tampoco es el motivo. Y esto, pues, parece ser que es lo que está pasando. La gente está muy quemada, es cierto, pero, hombre, hace falta... Estamos estructurados, pero ¿qué estructurados? Si nuestro sindicato ni uno se ha movido. Esos son los que están, son los que tienen todo. Ay, Dios mío. Por eso se burlan de nosotros, yo lo tengo dicho hace tiempo, porque no tenemos
Sindicatos cada uno va, van a las subvenciones, van a lo suyo, le importa poco mirar por todo y le importa todo. Y ahora se nos ha metido la política aquí metida, que estos se han apegado como la lapa y no somos capaces de quitar la política. Chacho, se están pegando estos dos, mirad. Llevan una mañana ya todo el rato pegándose, los animalitos, esos que barrundan, yeah. Tu paradero. Vamos, yo me llevan ayer toda la tarde llamándome de media España, me mandaban WhatsApp. Entonces suba, y a mí que me preguntáis, haz de lo que queráis, yo voy a ir por colaborar, sí, hay que colaborar, pero que vamos sin rumbo también lo sé. Así no se puede ir al campo de batalla. Al campo de batalla hay que ir con una motivación, con unos buenos líderes, que sepas que van a luchar. Ahora, esta tía, habrá que investigar a ver si tiene finca. Pues la tía nada más habla que de política. Sánchez, estás acabado. El Sánchez, el campo te va a echar. Sí, pues tengo yo amigos de Sánchez aquí en estos pueblos que son todos socialistas. Me cago en día de tanto que trinan. Yo, claro, ¿a quién se le ocurre? Si el campo, no, esto es como la religión. ¿Por qué crees que los romanos también lucharon, hicieron el mundo? Porque respetaban la religión de sus soldados. Este podía creer en un dios, el otro creía en otro dios, pero ahí no se hablaba de religión, de dioses. Se hablaba de un bien común. Aquí no, aquí hablamos de política, pues aquí que cada uno sea del partido que sea, pero no puede ser que los que estén adelante sean de un partido todos políticos, pues entonces, no, es que esto no es político, no es político, pero si todos los que están sois de izquierda, pues tú de izquierda, quiera que eso no es así. Yo lo llevo diciendo, es que se meten como la lapa a la política, es que se meten todo. Ya me metí en una asociación que todos eran socialistas y me decían que no era socialista. Me largué. No, la política es un cáncer que nos va, en España sobre todo, nos va a costar mucho eliminarlo. Eso ya está estructurado así. Las fuerzas de seguridad solo miran por la política, obedecen al político de turno a muerte. Anda que no pueden coger las fuerzas de seguridad muchas leyes absurdas y no hacerlas cumplir. Ya. Que mandaran los de Podemos, tanto que dicen los guardias civiles y los policías que son españoles. Esto mandan los de Podemos y los obedecen, vamos. Le dice el perro flauta mayor que se pongan firmes y se ponen todo firmes. Porque estamos adoctrinados a obedecer. La oveja negra. Hay que conocer. Aquí jamás se van a poner las fuerzas de seguridad al lado del pueblo, jamás. Todo lo que quieren hacer los políticos van a hacer. Nos subirán impuestos, arrasarán con todos nosotros y nos tendremos que aguantar porque la fuerza de seguridad paga por ellos. Los defienden a ellos, hacen leyes y la fuerza de seguridad nos obliga a cumplirlas. Leyes y normas que son innecesarias, pero están adoctrinados de verdad. Yo, les lavan el cerebro. Yo fuera un guardia civil, no iba a denunciar, la mitad de las denuncias ni las pondría. Hombre, cosas graves sí, o cosas... Pero por tonterías que nos tienen metidas en la cabeza. No, que pegue uno voz de una manifestación, que te meten por terrorista en la cárcel. ¿O no, verdad, autóctono? Madre mía, ¿cómo se pondrán los de derecha hoy? ¡Buah! Todos a matarme, a insultarme todo. Yo digo lo que pienso, ya he dicho, yo no soy ningún partido. Pero no me parece justo que se meta un partido a querer gestionar la vida desde el campo, cuando yo sé, como español que soy, y de pueblo que soy, español, yo sé perfectamente, que no soy tonto, que aquí la mayoría de los agricultores son de izquierda. Pues entonces, ¿a qué meter la derecha? Pues nunca vamos a funcionar. Eso es así. Ya está. ¿En qué país con 2 dedos de inteligencia se hacen manifestaciones sin haber nada y luego de la noche a la mañana, en 15 días, se hace una asociación? Asociación 6F, el 6 de febrero. Pero vamos a ver, es que esto no es creíble. Dice, si acabáis de crear una asociación donde vais muchachos, eso es como cuando acabas de nacer, no sabes andar.
Vamos. Lo que tenga que ser será, ya lo veremos, a mí me da igual. Yo voy a colaborar, pero que no lo comparto así, eso es así de claro. Yo no lo veo. Porque yo sé cuándo es de día y sé cuándo es de noche y sé cuándo llueve porque me mojo, pero yo esto pues no lo veo. Y como yo no lo veo, lo ve muchísima gente más que lo que os pensáis. Es cierto que nosotros estamos desorientados, no tenemos a nadie, al mínimo que da voz de pues vamos para allá. Pero hombre, las cosas hay que hacerlas bien para que salgan bien. Tú si haces un muchacho bien y quieres a tu mujer, el muchacho sale guapo. ¿O no es verdad? Si no quieres a la mujer y lo haces mal, el muchacho sale feo o la muchacha. Ahora, como tú ames a tu mujer y la quieras, el muchacho sale guapo y la muchacha salen guapas. Eso es así. Ahora, si lo haces por hacer, pues el muchacho sale más feo. No es así, es así en la vida. Vámonos, que tenemos muchas cosas que hacer. De momento, papeles. Estaba ayer con el abogado. Liado. No he visto... Ayer, ya tengo que hablar con él, con el abogado otra vez. Estamos ahí. Vamos a cargar a medio pueblo. Teniente alcalde, van a ir todos para allá, concejales y todo, por mafiosos, todos. Unos por hacerlo y la alcaldesa por hacerlo y los otros por dejarlo hacer. ¿No veis la mentira y el engaño de lo que es este país? Aquí tenéis la alcaldesa, el problema que nos ha causado los ganaderos. Porque yo lo he dicho, pero aquí está mi hermana, si viene la Guardia Civil denuncian a mi hermana le meten 1.500 euros de multa. Eso es así, ¿por qué no le da el papel? ¿Claro? Porque la niña bonita no quiere, pero después sale diciendo que hay que mirar por... hoy la tendrán, hoy la pasearán en... Hoy seguro que la levantan y la llevan en un tractor como si fuera la Virgen María. Toda la gente, oh, la libertadora del campo. Como Juana de Arco igual. Personas que no han cogido ni una aceituna este año, ni nunca en su vida. Ni nada de campo, son los que pasean y los quieren. Y nosotros los rompeterrones, pues a seguir rompiendo terrones. No tenemos otro fin, otra cosa. ¿Qué vamos a hacer? Me cago en 10, me queda la navaja en presencia. Un hombre sin navaja. Me cago en 10, qué fallo. Mira que me he dicho la Miria. Ah, no está aquí. Me dijo la Mira, está aquí. Sí, esa, no, inhabilitaba y inhabilitar. Eso lo vais a ver vosotros, la van a inhabilitar. Ahora me está ya buscando la presidenta de Somos Cáceres, me está buscando. Y me llama, pero ese teléfono no lo tengo activado. Y ayer me mandó un mensaje la teniente alcalde de Torre. Jesús, llama a Raquel de Somos Cáceres, que quiere hablar, que te llama y no le coges. Y yo, que haga un comunicado, lo de Somos Cáceres, públicamente, diciendo que la muchacha esta se ha largado de ellos, no ha largado, que no obedece a nadie, que hace subir, que lo que está haciendo, que lo diga, que ha reñido hizo un pacto con el PP, lo han roto, y todas esas cosas. Quiere hablar conmigo porque lo que quieren es, los políticos quieren lavarte el cerebro. Luego la llamaré. Pero ¿para qué la voy a llamar? Si es que yo no soy político, soy antipolítico. Voy a atarme la navaja. Bueno, la voy a dejar aquí porque si me la ato ahora, la pierdo. Le hace una entrevista a Nazaret, esa abogada que es de derecha. Si la alcaldesa acaba con los de poder, con los de Vox. Esta va a ser política toda la vida porque ha visto que es facilísimo. Y ganar dinero, bueno, todo lo que quiera. Esta acaba con los de Vox, acordaros, porque los de Vox necesitan a gente. Y esta lo que necesita es poder, pues se ajustan los dos. Extrema derecha ahora, de extrema izquierda a extrema derecha. Si es que han estado en todos los partidos ya. Bueno, os dejo. Luego hablamos.